Bueno, antes que nada, agradeciendo su asistencia, iniciamos la primera sesión académica de anestesia por parte de la Sociedad Médica. Le agradezco al doctor Eduardo Garrido por siempre estar colaborando con nosotros para estos temas. Eh, el día de hoy eh, iniciaremos la sesión eh, con el tema de manejo de lesión cerebral aguda. Bueno, si quieres tú presentarte. Sí, 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 sin problema. Buenas tardes a todos. Como siempre, muy, me es muy grato venir a compartir con ustedes siempre que se trate de la difusión del conocimiento, siempre va a ser muy grato para mí y más que estamos aquí entre amigos, ¿no? El día de hoy, pues, sí, me disculpo por cómo vengo vestido, no suelo hacerlo así. Siempre le doy el trato formal que merecen este tipo de sesiones, pero hoy era un día muy atareado. De hecho, pues podemos hablar todos aquí de lo que nos pasa en nuestros cirujanos. Podemos ser un grupo de autoayuda. Entonces, el día de hoy, pues el problema que tuve es que programaron de más cirugías. Pues, de hecho, ahorita termino y me voy corriendo a seguir trabajando, ¿no? Pero me es muy grato y siempre va a ser un placer para mí venir a compartir con ustedes. Yo durante mucho tiempo me he dedicado a la terapia intensiva neurológica en el Hospital de las Américas, que es de los pocos hospitales que tiene un área exclusiva de terapia intensiva neurológica. Y ahorita estoy un poco más apartado de la terapia intensiva y me dedico más a fondo a la anestesiología. Y vamos a tratar de conjuntar unos cuantos conceptos que traigo en la mente y que son parte de una forma de abordar y manejar la lesión cerebral aguda. Es como se lo enseñaba yo a los residentes y es parte de simplificar un poco todos los procesos que hay en medicina. A veces alargar un poco o tratar de hacer cosas de más hace que los tratamientos sean muy complejos y un poco confusos, cuando la mayoría de las veces nos tenemos que ubicar y estandarizar nuestros procesos hacia puntos específicos. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer el día de hoy. La lesión cerebral aguda, como lo vamos a ver en diapositivas más adelante, pues tiene una etiología muy variada. Como definición, nosotros podríamos dar miles de definiciones. A mí la que me gusta en lo personal es una que leí en un libro desde la carrera y que es toda mm, alteración anatómica y o funcional del encéfalo que sea producida por un intercambio de energía o por un agente agresor o por un proceso en el que se alteren las funciones este, fisiológicas del encéfalo. Esa es la que a mí me gusta. Dentro de las que le traigo, pues es esta que es bastante sencilla, es muy genérica, pero que resume de manera adecuada lo que es una lesión cerebral aguda. La lesión cerebral aguda se puede instalar por diferentes etiologías. Dentro de las diferentes etiologías tenemos causas que son médicas y causas que son por intercambio de energía, en el caso de las lesiones traumáticas. En el caso de las lesiones la lesión cerebral aguda de causa médica, pues dentro de las más frecuentes son aquellas que producen un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno, como pueden ser las causas infecciosas o como pueden ser el accidente cerebrovascular. Dentro de las más comunes, pues es el trauma y es la que más frecuente vamos a ver. Quiero enlazar un poco lo que hacemos nosotros en la terapia intensiva con lo que hacemos a diario en el quirófano. Y es muy importante este punto porque parte de la charla que quiero dar el día de hoy y lo que les quiero expresar va enfocado a mejorar la evolución de nuestros pacientes con esta entidad nosológica, que es muy variada, como lo vamos a ver más adelante, y yo creo que no se puede tratar de forma genérica, pero sí puedes tener puntos en común para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. La lesión cerebral aguda, el problema que tenemos con ella es que no solo se encierra o solo queda eh, delimitada al tejido encefálico, ya que nosotros tenemos una lesión cerebral aguda por cualquiera de las etiologías que ustedes quieran. Primero se produce una activación inmunológica o activación de la cascada de la coagulación,
que va a producir alteraciones no solo en la vasculatura periencefálica, sino también va a producir alteraciones y va a condicionar una disrupción de la barrera hematoencefálica. Con esta disrupción de la barrera hematoencefálica se inicia un proceso en el que cual esta respuesta inmunológica que se está presentando y respuesta inflamatoria que se está presentando va a condicionar que tengamos activación de la microglía. Con esta activación de la microglía y todo lo que se va a desencadenar, que aquí lo traigo muy simplificado y no es tan sencillo entenderlo, pero este día quiero que se queden conceptos bien claros y la fisiopatología, pues de manera profunda no es uno de ellos. Quiero que entiendan que la activación de toda esta cascada inflamatoria no solo va a condicionar daño encefálico, sino puede condicionar un proceso de inflamación sistémica o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y es aquel paciente que, por ejemplo, entra por una hemorragia subaracnoidea y de repente empieza a chocarse de manera inexplicable y empieza a ser edema agudo pulmonar y empieza a ser síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y que probablemente no entendemos de manera muy clara por qué está desencadenando toda esta respuesta si el paciente solo llegó por una hemorragia cerebral, ¿no? Entonces, dentro de los protocolos diagnósticos, hay miles de protocolos diagnósticos que podemos establecer dependiendo la probable etiología de nuestra lesión cerebral aguda. Dentro de los más comunes es aquellos en los que se pide un estudio de imagen, el estudio de imagen que ustedes quieran, relacionado siempre a la clínica de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene antecedentes que nos hagan sospechar y clínica de algún evento vascular cerebral, por ejemplo, o si simplemente el paciente andaba en moto y, y llega con una herida en la cabeza, pues probablemente no vamos a pedir un electroencefalograma, ¿no? Pero sí vamos a hacer estudios de imagen orientados siempre a la probable etiología que tengamos de la entidad nosológica a la cual nos estamos enfrentando. Ahora, este es el punto cardinal de la charla del día de hoy. Y como les decía hace rato, estamos entre puros cuates y las charlas siempre quiero que sean como, como muy cordial el trato entre yo y ustedes, y así lo vamos a tratar de hacer el día de hoy para que se queden conceptos bien claros. Dentro de los conceptos bien claros que quiero y dentro de las directrices que quiero que se queden muy fijas en los puntos de la charla del día de hoy, es que para nosotros otorgarle un mejor tratamiento y pronóstico a nuestros pacientes, solo tenemos dos puntos a tratar básicamente en la lesión cerebral aguda. Dos puntos a tratar con particulares específicos dependiendo de la etiología que esté condicionando la lesión cerebral aguda. ¿Cuáles son esos particulares específicos y que nosotros como anestesiólogos podemos interferir en ellos? Son dos, nada más dos puntos importantes. Uno, la presión de perfusión cerebral o cómo se encuentra la perfusión cerebral y el otro, la oxigenación. Fin de la charla. Ya vámonos a disfrutar la comida y listo. Esos son los dos puntos que vamos a tratar el día de hoy. Todas las charlas que trato de dar, trato de simplificar un poco la medicina. Y a veces no sé si son conceptos que yo me imaginé o si los leí en algún momento. Entonces, este concepto que quiero que se quede claro el día de hoy es que solo nos vamos a fijar en dos puntos específicos. ¿Cómo está oxigenando nuestro paciente y cómo podemos optimizar el flujo sanguíneo cerebral que le va a llegar a este paciente? Con la única o único propósito de mejorar su tratamiento y evolución. Todo lo que ustedes vean, todos los algoritmos dentro de la lesión cerebral aguda de diferentes etiologías siempre te van a pedir lo mismo. Lo mismo, solo hay particulares específicos, que si en la hemorragia subaracnoidea debemos de mantener la tensión arterial media en tanto, que si no debemos de darle o que debemos tratar cosas específicas en el evento cerebrovascular isquémico, ¿no? Entonces son particulares específicos, pero que todos van de la mano siempre con estas directrices en las cuales solo nosotros debemos de controlar este par de cosas. La perfusión cerebral
y la oxigenación de nuestro paciente. Entonces, como anestesiólogos, nosotros tenemos acceso directo a poder mejorar el pronóstico de nuestro paciente con estas dos directrices. ¿Por qué es importante o por qué son importantes hablar de estas dos directrices y cómo se enlaza con la teoría de Monroe-Kelly? Lo vamos a ver más adelante y cómo podemos interferir nosotros en el pronóstico de nuestros pacientes, otorgándole algunas estrategias terapéuticas. Dentro de la teoría de Monroe Kelly, la que todos hemos escuchado desde la carrera, nosotros sabemos que tenemos un continente y tenemos un contenido, el cual nos tiene para dónde expandirse más allá de este continente. Si este contenido nosotros podemos modificar en cierta medida su volumen, más allá de cierto punto, nosotros ya no vamos a poder interferir de manera adecuada, pero sí podemos plantear otras estrategias en las cuales, además de que nosotros estamos interfiriendo en el volumen de algunas de estas estructuras que se encuentran dentro de este continente, nosotros podemos optimizar también el metabolismo cerebral y es el punto que quiero que quede claro el día de hoy. Ahora, dentro de las directrices para nosotros manipular la presión intracraneana, nosotros debemos de observar puntos específicos. Hay tratamientos muy sencillos que nosotros podemos otorgarle a nuestros pacientes y esto con la finalidad simple de mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Nosotros tenemos desde los puntos básicos que nosotros debemos de tomar en cuenta para mejorar esta presión intracraneal, que son la simple elevación de la cabeza, que esto ustedes los que hayan manejado cirugía, neurológica, lo pueden ver de manera muy tangible. Cuando están en un evento crítico dentro de la cirugía, basta con elevar la cabeza para que este evento pueda mejorar o establecer un mejor pronóstico de evolución dentro de la cirugía. Entonces hay puntos muy importantes que posteriormente se van a ir avanzando, se van a ir escalando terapéuticamente hasta hacer los métodos invasivos de tratamiento para nuestros pacientes. Dentro de los tratamientos que nosotros podemos realizar para optimizar esta presión intracraneal, pues van desde aquellos que en los que nosotros podemos manejar un poco el metabolismo cerebral, podemos optimizar la vasculatura cerebral o cómo se comporta esta vasculatura cerebral y el contenido que tiene dentro de ella, y cómo también podemos hacer técnicas quirúrgicas, bueno, ya nosotros no, pero los cirujanos para favorecer la evolución de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué importancia tiene todo esto? La importancia en la que radica es la perfusión cerebral y la presión de perfusión cerebral. Un punto muy importante que debemos destacar es cómo nosotros podemos mejorar la presión de perfusión cerebral. Vamos a ver que los dos componentes básicos para que nosotros podamos optimizar esta presión de perfusión cerebral son la tensión arterial media básicamente y la presión intracraneana. Ya lo veíamos en la diapositiva anterior, cómo podemos interferir y cómo nos afecta esta presión intracraneana. Esta diapositiva se me hizo muy ilustrativa de cómo nosotros podemos optimizar el tratamiento de nuestros pacientes. Ante aquellos pacientes que tengan un incremento de la presión intracraneana, esta vasculatura cerebral se va a comportar de esta forma que está representada en esta imagen, como una manguera a la que nosotros le estamos oprimiendo o restringiendo la salida, en la cual nosotros vamos a tener un flujo incrementado. Este flujo nosotros lo podemos, modificar dependiendo qué tipo de anestesia estemos utilizando y los fármacos que vamos a utilizar, como lo vamos a ver más adelante. Hay un estudio que les voy a presentar, más bien no es un estudio, es un artículo de revisión que les voy a presentar más adelante de cómo se deben de estudiar los fármacos desde el punto de vista anestésico y cómo interfieren sobre la fisiología cerebral. Si al 100% de nosotros nos preguntaran en algún momento de nuestra formación cómo creíamos que los fármacos anestésicos influían sobre la fisiología cerebral, la mayoría solo va a decir que reducen el consumo metabólico de oxígeno. Hay quienes van más avanzados y quienes están más estudiados en la materia como otras personas y van a decir una serie de características en las cuales se puede afectar la fisiología cerebral, pero la mayoría solo toma en cuenta que reducimos un poco el consumo metabólico de oxígeno. Entonces, ante ciertas circunstancias, la modificación que nosotros podamos hacer de la presión intracraneana y de nuestra tensión arterial media va a condicionar qué tanto flujo de sangre permanezca de manera constante y favorable hacia el tejido encefálico que está sufriendo por una lesión cerebral aguda. ¿Cuál es la lesión cerebral aguda? De las diferentes etiologías que ya habíamos visto anteriormente.
Algo que nos ayuda para mantener en condiciones fisiológicas el flujo sanguíneo de manera adecuada es esta autorregulación cerebral que nosotros podemos observar que se mantiene con escala, con puntos de meseta, dependiendo la tensión arterial media que nosotros estemos utilizando en nuestros pacientes. Si tenemos una tensión arterial media por debajo de lo establecido, y que pueda condicionar una disminución del flujo sanguíneo cerebral, nuestro paciente puede presentar isquemia. Si por el contrario nosotros seguimos incrementando esta presión de perfusión cerebral, nuestro paciente no va a presentar isquemia, pero sí se puede ir hacia el otro lado, que puede presentar edema cerebral. Entonces es muy importante jugar con estos factores. Y todo este rollo que les estoy diciendo, al rato ya lo van a entender de manera más clara para enlazarlo y sacar las conclusiones de la charla. ¿Qué objetivos iniciales, como les mencionaba anteriormente, podemos utilizar? La mayoría se resume en obtener una presión arterial media adecuada siempre para optimizar la presión de perfusión cerebral, como les decía al inicio de la charla, y una oxigenación. Estos objetivos ya son particulares específicos que son, por ejemplo, para el traumatismo cráneoencefálico, que es de donde saqué esta lámina de las directrices actuales que hay para el manejo del traumatismo cráneoencefálico, como la lesión cerebral aguda traumática, que se explica por excelencia. Ustedes ahorita nada más pónganse en perspectiva que solo vamos a hablar o que vamos al inicio de la charla a dilucidar cómo pueden influir estos dos factores. Primero, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros que nos van a condicionar una constante del flujo sanguíneo? Son varios los factores que nosotros podemos observar. Dentro de estos factores, nosotros podemos intervenir de manera terapéutica para condicionar un mejor flujo sanguíneo cerebral y que nuestros pacientes se mantengan en esta fase o en esta meseta en donde tenemos un flujo sanguíneo cerebral de manera adecuada. Dentro de los mecanismos más frecuentes que ustedes van a encontrar explicados en la literatura médica que van a interferir en cómo se mantiene el flujo sanguíneo cerebral, pues se encuentran las respuestas miogénicas de la vasculatura cerebral, las respuestas neurogénicas y los factores metabólicos. Lo vamos a ver más adelante. No me acuerdo si lo traigo en una diapositiva en específico o si no nos regresamos a esta. Pero dentro de los factores que nosotros podemos interferir, se encuentran todos estos. Y con esto nosotros podemos condicionar un mejor pronóstico de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué aplicaciones y efectos clínicos tenemos para que nosotros podamos modular para poder optimizar este flujo sanguíneo cerebral? Dentro de los más comunes o dentro de la importancia es que nosotros podemos optimizar el flujo sanguíneo cerebral para que tengamos una adecuada entrega de nutrientes. Desafortunadamente, para el cerebro y para nosotros, y es el cerebro en general de todas de muchas especies, desafortunadamente el tejido encefálico tiene una pobre tolerancia a la restricción de nutrientes y al metabolismo anaerobio. Entonces, a partir de los 3 minutos de aproximadamente de que no le llegue suficiente entrega de nutrientes y oxígeno para llevar un metabolismo aerobio, este tejido encefálico va a comenzar la cascada que les mencionaba anteriormente, en la que iniciamos con una cascada inmunológica que se encuentra de manera primero sistémica, luego se hace activación de las células de defensa o de las que se comportan como células de defensa en el tejido encefálico, y ya posteriormente, si la dejamos que siga la cascada de inflamación, pues va a perpetuarse como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esta es la importancia en la cual nosotros podemos interferir. Ahora, vamos a hablar del punto número 1 y cosas que nosotros podemos manipular en el quirófano para optimizar el tratamiento de nuestros pacientes. Punto número 1, en el cual nosotros podemos interferir la respuesta de la vasculatura cerebral al CO2. Esta se interfiere de dos formas. Primero, por los fármacos que estemos utilizando. Vamos a ver más adelante en una lámina cómo hay fármacos que pueden deprimir esta respuesta al CO2. Y la otra muy importante es la ventilación que nosotros estemos utilizando en estos pacientes. La mayoría de los pacientes con una lesión cerebral aguda y que esté en condiciones críticas, todos los pacientes van a estar intubados. Un punto muy importante y que probablemente lo dejemos para otra charla es que
cómo debemos de ventilar a los pacientes en el quirófano. Creo que eso lo dejamos a veces un poco de lado y creo que es muy importante la ventilación mecánica nosotros como anestesiólogos y la debemos de manejar de forma más avanzada. Pero ese es un punto que vamos a dejar probablemente para otra charla. Dentro de las modificaciones que nosotros podemos hacer a la vasculatura cerebral interfiriendo de manera en el metabólica en la diámetro de la vasculatura cerebral es incrementando o disminuyendo el CO2. Si nosotros incrementamos de manera brusca o de manera no intencionada el CO2, se va a producir una vasodilatación. Esta vasodilatación pues va a condicionar qué incremento de uno de los contenidos que se encuentran dentro del continente que es el cráneo, ¿no? Dentro de estos contenidos que nosotros podemos incrementar es la sangre que llegue al tejido encefálico y con esto condicionar incremento de la presión intracraneana. Entonces, regresándonos a una diapositiva y ya enlazando una diapositiva de atrás y otras de más adelante, podemos dilucidar que si nosotros incrementamos uno de los continentes, ¿qué va a pasar? Va a incrementar la presión intracraneana. ¿Y cuáles serán uno de los componentes para mantener una adecuada perfusión cerebral? Con la presión de perfusión cerebral era la presión intracraneana y la tensión arterial media. Entonces aquí nosotros estaríamos manipulando de manera indirecta la presión intracraneana y la perfusión cerebral. Si nosotros disminuimos el CO2, podemos hacer que se produzca vasoconstricción de la vasculatura cerebral. Con esto podemos disminuir uno de los contenidos que tenemos dentro de la bóveda craneana, la sangre que se encuentra dentro de la vasculatura cerebral. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que esta solo va a ser una terapia puente. Y eso sí quiero que quede muy claro. Esta terapia puente solo nos va a dar un espacio para que ese tejido encefálico no sufra más, pero no la podemos perpetuar. No la podemos perpetuar por más de cierto tiempo y por más de cierto grado. A partir de los 28, 29 milímetros de mercurio de CO2, nosotros vamos a tener una reactividad máxima que va a producir vasoconstricción. Por debajo de eso ya no tiene mucho sentido. Y sobre todo por las alteraciones metabólicas que podemos condicionar como consecuencia de esta estrategia terapéutica. ¿Cuál es la otra consecuencia y que es de vital importancia? Pues que le estamos otorgando menos flujo sanguíneo. Si estamos disminuyendo uno de los contenidos dentro de la bóveda craneana, que sería la sangre, pero le estamos otorgando algo que veíamos al inicio que condiciona la lesión cerebral aguda, que es la falta de aporte de nutrientes y de oxígeno para que se lleve de manera adecuada el metabolismo aerobio. Entonces, si nosotros estamos condicionando esto, pues puede ser que esta estrategia terapéutica sea deleteria. Entonces, por eso les digo, solo es una terapia puente. ¿A qué me refiero con esto? Es aquel paciente que probablemente ya esté presentando signos críticos de incremento de la presión intracraneana y que nosotros queramos hacer que una intervención terapéutica en lo que, por ejemplo, pasara a quirófano, ¿no? Para una craneectomía descompresiva o alguna otra estrategia que nos dé un poco más de tiempo. Entonces, esta terapia puente solo la podemos utilizar de esta forma. Disminúyele un poco el CO2. Por debajo de 29 no tiene mucho sentido. Por más de me parece que eran 8 a 12 horas, ya no tiene más sentido que tú prolongues esta terapéutica. Entonces solo nos va a dar un poco de tiempo. ¿Para qué? Para intervenir de manera de otra de las estrategias que les mostraba anteriormente. Si veían en este algoritmo, dentro de las estrategias que nosotros podíamos utilizar, era el incremento, por ejemplo, o decremento más bien del CO2, y con esto que nuestro paciente tenga una disminución del flujo sanguíneo, y con esto tenga menos contenido de sangre, y con esto disminuir un poco la presión intracraneana. Posteriormente, nada más esta es una terapia puente que nos pueda llevar a una terapia invasiva, como la craneectomía descompresiva. Ahora, primer punto, entonces veíamos ventilación. La oxigenación no me detuve mucho en este punto, porque con que tú tengas más de 90% en la pulsioximetría o más de 93%, dependiendo de la entidad nosológica a la que se deba la lesión cerebral aguda, con eso es suficiente para que tú tengas un adecuado aporte de oxígeno. Ahorita les presento uno de los algoritmos que traigo de más atrás, en donde viene representado esto, ¿no? Que te dice, pues si tú tienes un adecuado
presión barométrica de oxígeno en la gasometría, con eso es suficiente, si no, increméntala. Y con que tú tengas una PO2 por arriba de 60, con eso es suficiente para que tu paciente esté oxigenando de manera adecuada. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar nosotros para incrementar esta oxigenación en los pacientes? Pues son dos en las que no me voy a detener mucho. Es el incremento de la presión media con la ventilación mecánica o la otra, el incremento de la FiO2. Son las únicas dos estrategias que nosotros podemos utilizar para incrementar la oxigenación de nuestros pacientes. Dos estrategias, súbele al PIB hasta cierto límite, dependiendo la presión intracraneana, porque si subes mucho la presión intratorácica debido a esta teoría tricompartimental, pues nosotros podemos incrementar no solo la presión intratorácica, sino también que se incremente por esto mismo la presión intracraneana. Lo recuerdo muy bien. Se han hecho estudios en los cuales se incrementa el PIB en pacientes con lesión cerebral aguda de tipo traumática, en traumatismo craneoencefálico, y pueden tolerar pacientes hasta 12 de PIB sin que esto condicione incremento de la presión intracraneana de manera significativa. Hay que buscar un poco más en la literatura más actual, a ver si hay estudios más prolongados en los que nos diga si esto es correcto. Pero entonces una de las estrategias sería incrementa el PIB y incrementa tu FiO2. Con eso ya tienes cubierto una de las estrategias terapéuticas, que era incrementar la oxigenación de nuestros pacientes. Ahora, la otra estrategia que les mencionaba, mejora la perfusión cerebral. Ya vimos dos estrategias que podemos utilizar, ¿no? O una de ellas era que modificáramos el CO2. ¿Cuál es la otra estrategia que podemos utilizar de manera confiable nosotros como anestesiólogos? Es la utilización de los fármacos. Dentro de la utilización de los fármacos, nosotros tenemos aquellos que son como el estándar de oro para disminución de la presión intracraneal, sobre todo de manera abrupta, ¿no? Que son las soluciones hiperosmolares. Esas soluciones que podemos utilizar nosotros tenemos de las más representativas el manitol y la salina hipertónica. Voy a hacer un comentario que probablemente no lo debería de hacer, pero estas soluciones hiperosmolares no mejoran el pronóstico funcional de los pacientes. Probablemente incrementen un poco la sobrevida, pero el pronóstico funcional de los pacientes no lo incrementa. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente tú le pongas la solución hipertónica y con esto tengas disminución de la presión intracraneana y salves al paciente probablemente, no se muera probablemente, pero el pronóstico funcional no lo afectan. Y esta es una revisión que hice de muchos artículos y pues si quieren, algún día lo discutimos de pasillo y me dicen si estaba equivocado o no, si encuentran algún artículo en el cual mejore el pronóstico funcional de nuestros pacientes. ¿Cuáles otros agentes podemos utilizar nosotros si está muy bien esquematizado en esta tabla que está muy cargada, pero me interesaba ponérselas así para que vieran cómo debemos de estudiar desde el punto de vista farmacológico, cómo interfiere sobre la fisiología cerebral los diferentes fármacos que podemos utilizar? Vamos a ver cómo un fármaco no solo va a afectar el metabolismo cerebral y va a disminuir el consumo metabólico de oxígeno, sino también nos puede ayudar a causar vasoconstricción cerebral. Esto siempre acoplado de manera adecuada, como lo vamos a ver con algunos fármacos, de manera adecuada con el consumo metabólico de oxígeno, porque si no nos pasaría lo mismo que pasa con la estrategia terapéutica que veíamos anteriormente, que es la disminución del CO2, ¿no? Entonces vamos a ver qué fármaco, qué estudiarle a los fármacos. Y esta es muy interesante y sobre todo para los residentes y para aquellos médicos que se encuentran en formación. No va a condicionar solo una disminución del consumo metabólico de oxígeno, también va a condicionar alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, cómo se encuentra la presión intracraneana, cómo va a afectar la autorregulación y cómo va a afectar la respuesta al CO2. Este artículo lo han ido actualizando. Yo lo leí en el 2015 como residente de terapia intensiva. Sí, en el 2015 era residente de terapia intensiva. Yo lo leí en ese año y había otras respuestas que podían verse afectadas. Dentro de ellas era la producción de líquido cefalorraquídeo. Lo han ido actualizando metiendo más fármacos y poniendo cómo se afectan otras respuestas. Entonces tenemos que los diferentes fármacos que nosotros podemos utilizar pueden afectar cualquiera de estas respuestas de diferente forma. Vamos a ver uno de los que utilizamos por excelencia, el propofol.
para disminución de la presión intracraneal y para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes como parte del tratamiento de cualquier lesión cerebral aguda. El propofol puede disminuir el consumo metabólico de oxígeno. También puede disminuir de manera considerable el flujo sanguíneo cerebral. Aquí es lo interesante. Estamos disminuyendo el aporte de oxígeno y de nutrientes a nuestro tejido cerebral. Pero de manera concordante también tenemos una disminución en el metabolismo cerebral y una disminución en el consumo metabólico de oxígeno. Entonces, esto nos ayuda a que se equiparen estas dos respuestas que tiene la fisiología cerebral y no tengamos más daño. Por eso es importante utilizar este tipo de fármacos en este grupo de pacientes. Disminuye la presión intracraneal, casi no afecta la autorregulación y la respuesta del CO2 como estrategia terapéutica tampoco se va a ver tan afectada con el uso de Propofol. La respuesta es muy simple. El uso de Propofol puede interferir de manera fisiológica sobre los canales de calcio. Estos canales de calcio que condicionan como punto final dentro de la contracción muscular, vasoconstricción. Este propofol va a promover esta vasoconstricción y va a hacer que disminuya el flujo sanguíneo cerebral. Con esto nosotros vamos a tener menos contenido de sangre. Otra vez lo volvemos a repetir. Tenemos menos contenido de sangre y tenemos disminución de la presión intracraneal, pero muy importante que tenemos disminución del consumo metabólico de oxígeno. Entonces así nosotros hacemos que nuestra respuesta sea concordante y no tenemos una respuesta discordante como lo que pasa con el CO2, ¿no? En la cual pues no está disminuyendo el consumo metabólico de oxígeno, pero sí tenemos menos aporte de nutrientes y de oxígeno para que se lleve de manera adecuada el metabolismo neuronal. Entonces, vemos aquí que desde el punto de vista farmacológico le podemos estudiar más cosas que el simple disminución del consumo metabólico de oxígeno a los fármacos que utilizamos en anestesia. Y es muy importante, si pueden conseguir este artículo para que lo repasen y está muy didáctico, está muy sencillo, me gusta mucho a mí desde que lo leí en la residencia y lo han ido actualizando. Me parece que la última actualización es del 2023 o 2024, y está muy padre. Entonces, veíamos que tenemos estrategias terapéuticas en las que nosotros podemos interferir en nuestro paciente, ¿no? Tenemos estrategias terapéuticas farmacológicas, tenemos estrategias terapéuticas en las que nosotros podemos hacer nada más o promover el drenaje del flujo sanguíneo, venoso o el retorno venoso del contenido de sangre dentro del cráneo. Podemos interferir con diferentes fármacos que pueden afectar la fisiología cerebral y con esto condicionar un mejor pronóstico de nuestros pacientes. Y entonces todo esto nos va a ayudar a optimizar un pronóstico en nuestros pacientes para que tengamos una mejor evolución en este tipo de entidades nosológicas. Ya no la pasé, no sé por qué, se me fue. Se me fue. Disculpen mi esquizofrenia, este, normal para el día de hoy, ¿no? Entonces, vemos que los cambios que se pueden producir en el tejido encefálico pueden ser de tipo metabólico o de tipo mecánico. Entonces, con esto nosotros podemos regular una de las condicionantes de la presión de perfusión cerebral. Entonces, vamos a resumir y vamos a regresar un poco a lo que teníamos con las diapositivas anteriores. Vemos que el genérico, y así lo digo yo, y así se los enseñaba a los residentes de la terapia intensiva, el genérico del tratamiento de la, es que está haciendo caras uno de los ex residentes de terapia intensiva, pero eso me da un poco de risa. Pero la forma resumida de tratar la lesión o optimizar la lesión cerebral aguda o el tratamiento de la lesión cerebral aguda es solo con dos condicionantes, como lo veíamos con las diapositivas anteriores. Mejora la oxigenación de tu paciente, que tengas un buen contenido de oxígeno, y mejora la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo podemos mejorar la presión de perfusión cerebral? Con estrategias simples. Eleva la tensión arterial, que tú tengas una tensión arterial media adecuada, dependiendo la patología, es diferente la exigencia de la tensión arterial media que tú vas a otorgarle a tu paciente, y la otra es mejora la presión intracraneal.
Dentro de las estrategias que nosotros tenemos para optimizar la presión intracraneana, pues ya las mencionabas, tenemos las farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las farmacológicas que tenemos al alcance nosotros como anestesiólogos, porque nosotros no vamos a tener al alcance las quirúrgicas, las que tenemos nosotros como anestesiólogos, pues son básicamente dos. Optimiza el CO2 de tu paciente y optimiza los fármacos que estás utilizando en él para mejorar su pronóstico. Entonces, con esto quiero resumir y terminar la charla. Solo se requieren de un par de cosas sencillas para que tú puedas optimizar el tratamiento de tus pacientes. Ahora, dentro de las conclusiones, nosotros tenemos la capacidad de interferir en la evolución de nuestros pacientes con lesión cerebral aguda. Es muy importante destacar esto. La injerencia que nosotros tenemos como parte del equipo que está tratando a este paciente, nosotros como anestesiólogos, es algo muy importante y que debemos de tomar en cuenta para optimizar el tratamiento. Depende básicamente de dos factores, presión de perfusión cerebral y la oxigenación. No hay más, no hay más. Y analicen todos los algoritmos que tienen para el tratamiento de las diferentes entidades que pueden condicionar lesión cerebral aguda. Y la mayoría del tratamiento genérico son estos dos puntos. Recuerden que siempre optimizar el tratamiento de nuestros pacientes nos ayuda a preservar tejido cerebral y esto nos ayuda a optimizar la recuperación de nuestros pacientes. Y la mejora continua y la reducción de tanta redundancia en la medicina nos ayuda a mejorar el tratamiento de nuestros pacientes, siempre con una base científica y una base fisiopatológica adecuada. No podemos crear teorías sin estas dos bases. Entonces, el tratamiento de nuestro paciente de la lesión cerebral aguda optimizada que les estoy presentando se basa en estas dos cosas: fisiopatología de lo que nos estamos enfrentando y medicina basada en la evidencia. Ahora quiero cerrar un fragmento de un libro que se los recomiendo a todos y sobre todo a aquellos médicos que están en formación, que se llama El Buen Doctor. El libro del Buen Doctor es un libro que escribió un neurocirujano en fase de formación, que de repente se tiene que enfrentar a ser paciente en lugar de ser médico, ser paciente, y cómo su evolución durante su enfermedad afecta los diferentes núcleos de su vida. Es un libro muy bueno que nos hace concientizar mucho de la relación médico-paciente que debemos de tener nosotros. Y esta parte o este párrafo del libro resume lo que debemos hacer nosotros en medicina y dice que aun si tú eres perfecto, el mundo no lo es. El secreto es saber que las cartas están marcadas, que vas a perder, que tus manos o tu juicio fallarán, pero que de todos modos seguirás tratando de ganar por tus pacientes. Jamás llegarás a la perfección, pero sí puedes creer en una asíntota por la que pugnas sin cesar. Muchas gracias por su atención el día de hoy y nuevamente muchas gracias por la invitación.